Hola a todos, sean muy bienvenidos al canal de Profe Android Go. Antes que todo, le quiero agradecer a toda la comunidad que me ha permitido llegar a los 200 suscriptores. Y como lo prometido es deuda, vamos a revisar ahora lo que es el texto número 4 de la prueba PAES 2022. ¿Ya? Para poder revisar el texto 5, me encantaría poder llegar a los 250 suscriptores, si no fuera mucha exigencia, ¿ya? Yo sé que ustedes quieren tener apreciaciones de cómo les fue, de cuáles eran las respuestas correctas, y por eso vamos a hacer este trato de suscriptores a cambio de lo que sería las respuestas que yo creo que no son necesariamente las respuestas correctas, pero muy probablemente sí lo sea. ¿Ya? ¿Qué más? Adicionalmente, estaba pensando en hacer directos o episodios, digamos, donde pueda hablarles de todo lo que yo sé sobre acreditación de universidades, sobre cómo distinguir una universidad buena de una mala, distintos consejos, cosa de que no decidan a última hora, ¿ya? Porque fíjense que los días de postulación son solo 3. Entonces ustedes tienen que, muchas veces el que decide apurado, decide mal, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces respecto de esto, fragmento del libro Psicología Educativa, escrito por Anita Wolfcook, publicado en 2010. ¿Qué es una buena enseñanza dentro del salón de clases? Un primer grado bilingüe, un quinto grado suburbano, una clase incluyente, una clase de matemáticas avanzada. ¿Qué es una buena enseñanza? ¿De qué forma la profesora Viviana logra enseñar inglés a sus estudiantes? Esta pregunta, si bien en un primer momento parece de localizar, en realidad es una pregunta de la habilidad inferir, ¿ya? Porque no va a estar literal, ¿ya? Entonces vamos a ir específicamente a la parte donde se habla de la profesora Viviana, que sería la primera de todas las profesoras. La clase de Viviana tiene 25 alumnos, la mayoría acaba de emigrar desde República Dominicana, Nicaragua, México, Puerto Rico. A pesar que los niños no hablan inglés o lo hablan muy poco, cuando salen en junio ya dominan el currículo nacional de primer grado de su distrito gracias a la ayuda de Viviana. Lo logra al enseñar español al inicio del año para favorecer la comprensión. Después introduce de manera gradual el inglés. Subrayado en la parte donde dice introduce de manera gradual. ¿Qué significa de manera gradual? De a poquito. Viviana no desea que sus alumnos se les excluya o se les señale como niños con carencia. Ella los anima a sentirse orgullosos de su herencia cultural hispana y al mismo tiempo utiliza cualquier oportunidad para reforzar su dominio en el desarrollo del inglés. En este caso se nos pregunta cómo logra enseñar inglés, ¿ya? Y acá la alternativa correcta va a ser la letra D, favoreciendo el aprendizaje progresivo, o sea, de menos a más, del idioma de inglés a partir de su lengua materna. ¿Por qué no tiene que ver con que los enseñe a sentirse orgullosos de su herencia hispana? ¿Ya? La letra A sería nuestro distractor potente en este caso, ¿ya? Un segundo, permítanme usar el lápiz por acá. La letra A sería nuestro distractor potente en este caso porque la A, si bien es verdadera, no tiene que ver con cómo ella les enseña el inglés, sino una cosa que ella les busca transmitir como pedagógicamente. Pero lo que se nos dice específicamente de cómo logra enseñar inglés, se nos dice que introduce de manera gradual. Lo logra al enseñar el español al inicio del año. Toda esta parte, hasta acá, es sobre cómo ella enseña inglés. Y lo que yo puedo inferir a partir de la parte de enseñar de manera gradual es la letra D, ¿ya? Número 25. ¿Qué estrategia utiliza Ken para establecer las reglas en su clase? En este caso, hay que irnos al caso de Ken, y el caso de Ken es el segundo caso, ¿ya? Que sería acá, un quinto grado suburbano.
Y si bien toda esta primera parte no habla de las reglas, vamos a ir específicamente a este último párrafo, que es donde se habla de las reglas, ¿ya? Dice, en lugar de especificar lo que se debe o no se debe hacer, Ken y sus alumnos diseñan una, comillas, carta de derechos para el grupo donde se describen los derechos de sus estudiantes. Esos derechos contemplan la mayoría de las situaciones en que se podría necesitar de una regla, ¿ya? Y aquí evidentemente la parte es la de la carta de derechos junto con sus alumnos, ¿ya? Y el distractor más potente quizás sería la letra D, ¿ya? Pero no, porque se nos dice, en lugar de especificar, o sea, en vez de especificar lo que se debe o no se debe hacer, Ken y sus alumnos diseñan una carta de derechos. Vamos ahora con la número 26, que es una pregunta de la habilidad localizar. ¿Cuál de los siguientes profesores utiliza la tecnología como recurso de enseñanza? Y en este caso, evidentemente, vamos a estar frente a la clase de Ken. Y esto lo vamos a encontrar un párrafo antes que la respuesta anterior, donde dice, Ken también utiliza la tecnología para relacionar las lecciones con la vida real. Los estudiantes aprenden acerca de los ecosistemas oceánicos utilizando un software llamado A Field Trip to the Sea, ¿ya? Para la materia de ciencias sociales. Es decir, el único que utiliza la tecnología en este caso es Ken. O sea, la correcta específicamente sería Ken, ¿ya? Aquí se me había olvidado marcar la correcta. Vamos a la 27. ¿Cuál de los profesores es un experto en ayudar a los alumnos con dificultades para el aprendizaje? En este caso, tenemos que buscar específicamente la palabra de dificultades para el aprendizaje. Y probablemente, en este caso, la única que se nos habla específicamente de dificultades para el aprendizaje sería una clase incluyente, porque se nos parte contando el caso de Elliot y se nos dice que Elliot no era capaz de leer solo. La doctora Nancy White trabajó con Mia Russell, la profesora de Elliot, planeando una tutoría intensiva personalizada, enfocando específicamente en sus patrones de aprendizaje y en sus errores. O sea, el niño que tenía dificultades de aprendizaje era Elliot. Y ya entendí lo que me pasó aquí. Contesté la 27 pensando que era la 26, ¿ya? Y en este caso, la alternativa correcta sería Mia, ¿ya? Porque Nancy no es profesora, Nancy es doctora. Y nuestro distractor más potente sería la letra D. Y otro distractor potente sería Elliot. Pero Elliot no es un profesor, Elliot es un alumno. Entonces precisamente fíjense cómo el texto o las alternativas, los distractores utilizan información verdadera del texto, pero que no es específicamente la información que te están pidiendo buscar. Vamos ahora a la 28. ¿Cómo se podría caracterizar la enseñanza de Randy de acuerdo al método utilizado con sus estudiantes? Entonces acá, como nos piden caracterizar algo que nosotros no sabemos cómo es, vamos a estar utilizando la habilidad de evaluación, porque vamos a tener que opinar sobre la enseñanza de uno de estos profesores. Y Randy es específicamente el último caso, el caso de la clase de matemáticas avanzada. Entonces, ¿qué se nos dice de Randy? Un profesor de secundaria experto en matemáticas. Trabajó con la confusión de sus alumnos para construir una lección de repaso acerca de las estrategias para resolver las integrales. Cuando un estudiante manifestó que una sección específica en el libro le parecía desordenada, guió al grupo por un proceso de organización del material. Les solicitó aseveraciones generales acerca de las estrategias útiles para resolver las integrales. Consideró las sugerencias, profundizó en algunas de ellas y ayudó a que los estudiantes mejoraran otras. Les pidió además que vincularan sus ideas con partes del libro.
aun cuando aceptaba todas las sugerencias razonables, en la pizarra elaboró una lista que incluía únicamente las estrategias clave. Al final del periodo, los estudiantes habían transformado el material desorganizado en un boceto ordenado y útil para guiar su aprendizaje. En síntesis, ¿qué es lo que está diciendo? Es que les permitió entender un texto que les parecía desorganizado. Y aquí el único que guarda esa información de todos sería la letra A, pues los estudiantes pueden formular nuevas estrategias para organizar el contenido. Lo que todas las demás no tienen es la parte de organizar el contenido. El papel pasivo es falso, el que los estudiantes deban comprender por sí mismos es falso, y tampoco tiene que ver con sintetizar las principales conclusiones de la investigación. Quizá la palabra creativa no es la mejor, pero la justificación que trae al lado es lo que a mí me permite decidirme por esa alternativa. Vamos ahora con la número 29. ¿Cuál de los siguientes objetivos docentes se encuentra presente en los 4 salones de clases? Para esto vamos a tener que ir específicamente a la parte final del texto, ¿ya? Donde dice, ¿qué observa usted en estos 4 salones de clase? Los profesores están comprometidos con sus alumnos. Estos profesores deben adaptar la enseñanza y la evaluación, deben lograr los conceptos más abstractos como las integrales se vuelvan concretos y comprensivos. Todo el tiempo estos expertos ocupan navegando a través del material de estudio. También están cuidando las necesidades emocionales de sus alumnos, apoyar autoestimas débiles y fomentar la responsabilidad. Todo el tiempo que estos expertos, o sea, los 4, están ocupando, navegando a través del material, también están cuidando las necesidades emocionales, ¿ya? Y de sus alumnos. Y el único que encaja con este caso sería la letra A, favorecer el desarrollo socioemocional. Socioemocional tiene que ver con la autoestima, ¿ya? No tiene que ver con estrategias de colaboración, solo la de inglés hace el tema de la lengua materna, y la adquisición de habilidades tecnológicas solo la hace Ken, ¿ya? Por ende, la A es definitivamente la respuesta más correcta. Número 30. ¿Con qué propósito se muestran las experiencias de los 4 profesores? Y en este caso se nos... es una pregunta de interpretar, porque aparece la palabra propósito. Cada vez que aparezca la palabra propósito significa que la pregunta es de interpretación. Y aquí vamos a encadenar específicamente este texto con esta parte, donde dice... ellos son eficientes para reunir y corregir las tareas, reagrupar a los estudiantes, dar indicaciones, distribuir los materiales y manejar las interrupciones. Y lograr todo esto mientras toman notas mentales para descubrir por qué uno de sus estudiantes está cansado. ¿Ya? En este caso se nos destaca la labor docente, es decir, se nos intenta ejemplificar lo que es cómo cada uno de estos profesores son profesores ejemplares, ¿ya? No tiene que ver con destacados en su área, no tiene que ver con enseñanza fuera de la sala de clase, y tampoco tiene que ver con el objeto de estudio de muchas disciplinas. Todos los distractores aquí son muy malos, ¿ya? La palabra clave aquí es la adaptación a la enseñanza. Y es que si buscamos acá, nos vamos a dar cuenta que se nos dice que estos profesores deben adaptar la enseñanza. Entonces, eso coincide con el texto. Número 31. Si un docente necesita incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la enseñanza de su asignatura, ¿a qué profesor de los que mencionan debería recurrir? Esta pregunta 31 es muy llamativa, puesto que tiene que ver específicamente con la pregunta 26, o sea, la respuesta de la 26 y de la 31 te están preguntando lo mismo pero de otra manera, ya, solo que en este caso la pregunta sería de la habilidad evaluar. Entonces te dicen, mira, hay uno de estos 4 profesores que usa la tecnología. Delante te preguntan, ¿cuál de los 4 profesores usa la tecnología? Ahora te preguntan, si tú necesitaras ayuda con implementar tecnología como aprendizaje, ¿a cuál de los profesores te preferirías acudir?
Y evidentemente es Ken. Ya esta estaba regaladísima. Número 32. ¿A quién está dirigido el fragmento leído? Para poder contestar esta pregunta, vamos a irnos específicamente a la parte final o a la parte inicial del texto. Y aquí se nos habla de fragmento del libro Psicología Educativa. No está dirigido a apoderados, no está dirigido a estudiantes, y la pelea final va a estar entre estar dirigidos a profesores expertos o a estudiantes de pedagogía. Y en este caso, si tú eres un profesor tan experto, como diría Homero Simpson, bueno, y si es tan experto, ¿por qué necesita leer de psicología de la enseñanza? Entonces, evidentemente está dirigido a estudiantes de pedagogía, ¿ya? Y bueno, con eso hemos llegado al final de la revisión del texto número 4. Muchas gracias, comunidad, por hacerme llegar a los 200 suscriptores. Y la próxima meta para que tengan la revisión del texto número 5, el famoso texto del ajenjo que desencadenó tantos memes, vamos a pedir llegar hasta una meta de 250 suscriptores. Y una vez que tengamos los 250 suscriptores, ojalá si ya los tenemos el domingo, sería estupendo. Vamos a subir específicamente el domingo la resolución del texto del ajenjo. Muchas gracias, comunidad. Por favor, dejen su like en este video, en el video de lo que es todas las revisiones anteriores de la PAES, porque de verdad me ayudaría muchísimo, ¿ya? Nos estamos viendo y espero que les sirva. Recuerden que si necesitan este ensayo subrayado, vamos a intentar dejarlo en alguna parte para que ustedes sepan en qué parte del texto estaba la respuesta que necesitaban buscar, ¿ya? La idea es que vayamos formando una comunidad que nos permita a nosotros prepararnos para una futura prueba de invierno. Y ya sabemos cómo es la PAES, ya sabemos que la PAES no es tan terrible. Solamente hay que leer la pregunta bien, los distractores bien y la parte indicada donde te pedían, donde aparecía eso que tú necesitabas buscar. Muchas gracias, repito, dejen su like y cuando lleguemos a los 250 suscriptores vamos a tener el texto del ajenjo. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y protéjanse del calor.